Un segundo aspecto es la equidad de género. La equidad de género es de suma importancia. Recordemos que en nuestras culturas no siempre hemos ponderado esta virtud, esta cualidad de la equidad de género. Durante mucho tiempo los hombres tuvimos muchos más privilegios, vivimos en una situación privilegiada frente a las mujeres, que nosotros mismos nos colocamos, ¿verdad? Bien, un tercer aspecto que tiene que tener el líder es la autoestima, que esto tiene que estar conectado con la autoestima colectiva que vamos a ver cuando ya entremos a los conceptos de resiliencia comunitaria. Pero en ese momento estamos hablando de la autoestima del líder. ¿Sí? Dice la autoestima, dos puntos, sus qué, no, yo no puedo leerlo aquí, ¿qué dice? Sus componentes. Exactamente, la autoestima, sus componentes. ¿Cuáles son los componentes de la autoestima? Bueno, la autoestima nace del autoconocimiento. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero a los únicos que no podemos engañar es a nosotros mismos. Nosotros sabemos quiénes somos y eso nos da un autoconocimiento, ¿sí? De ahí surge un autoconcepto. Nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos y de ese autoconcepto surge la auto, se me está viendo la palabra, es, ahorita se las digo, pero estas dos, el autoconocimiento, el autoconcepto y la autoimagen, es lo que genera la autoestima. Nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos, ¿sí? Que surge de nuestro autoconocimiento y de nuestro autoconcepto. Un delincuente evidentemente se siente sucio, se siente... alguna vez hablé con alguien que me dijo, es que lo corrompido te sale a la cara, ¿sí? Y creo que tenía razón. Así es, efectivamente. La autoestima nos devela, nos hace sentir mal cuando no tenemos, obviamente cuando tenemos bien estructurado nuestra mente y hacemos cosas que no son las correctas, nosotros nos sentimos mal. Entonces, esos son los tres componentes que hacen la autoestima. El autoconcepto, ¿sí? El autoconocimiento y la autoimagen. ¿Sí? Y pasamos a los afectos. Nosotros recordemos que somos seres humanos. Cuando estamos coordinando un grupo somos una persona más, aunque seamos el líder. Nosotros somos una persona más y vamos a ser afectados por los demás. Y estos afectos nos van a hacer vivir cosas, como por ejemplo cuando hacemos el liderazgo, cuando nosotros nos convertimos en líderes porque nos suenan campanitas, porque decimos, yo sé llegar, yo te llevo. Eso es un liderazgo y eso me sonó cuando yo te sentí desorientado. Inmediatamente yo te digo cómo es, yo te enseño. Eso es liderazgo, ¿sí? Pero esos liderazgos van a generar competencia. Recordemos que estamos en grupos de seres humanos y van a generar otros liderazgos, van a generar competencia, va a generar envidia, el líder, va a generar rivalidad y va a generar transferencia. Y ahora sí pasamos a los pilares de la resiliencia, de lo que hace un momento me decía Cristina que estaban hablando, ¿no? El primer pilar de la resiliencia es la autoestima colectiva. El segundo pilar, la identidad cultural. Tercer pilar,
humor social. Cuarto pilar, adecuada gestión gubernamental. Y quinto pilar, la espiritualidad. La autoestima colectiva es aquello que está alrededor de nosotros, que nos hace sentir bien, que introyectamos en nosotros, que conocemos nuestra ciudad, nuestros edificios, nuestra casa, nuestros jardines, nuestros libros, nuestros conocimientos. Todas esas cosas hacen la autoestima colectiva. Y la identidad cultural. Bueno, la identidad cultural es aquello que aprendemos y que llevamos a todas partes. En la conferencia pasada yo les decía, un cubano siempre es un cubano, un mexicano siempre es un mexicano. Llevamos toda una serie de costumbres de las que nos impregnamos en la vivencia de nuestras culturas. Esto lo tratamos porque tenemos que tener muy claro que cuando tratamos con migrantes que vienen de muchas partes del mundo, tenemos que saber que son diferentes, que tienen una cultura, una identidad muy particular y que tenemos que ser muy respetuosos de ella. Porque esta identidad cultural es la memoria de los seres humanos, la memoria de la humanidad, de cada una de las culturas, de la diversidad. El humor social. ¿Están en la lámina de humor social? Sí, señor. Volten a verla, por favor. A mí me da muchísima risa, ¿no? Cómo a veces el que enseña, el que quiere enseñar, hace cosas loquísimas, como un celetero que dice se prohíbe, sin H. Ajá. Y no seas. Entonces, en las situaciones tenemos que saber que en las situaciones más adversas, en las situaciones así de lo más terrible, siempre vamos a encontrar elementos de humor. Y eso lo tenemos que rescatar porque son los pilares de la resiliencia. Recordemos que Sigmund Freud nos dice en el chiste y su relación con el inconsciente que esto es como una válvula. Cuando aparece el humor, lo abrimos y baja la tensión. La adecuada gestión gubernamental. Únicamente les puse aquí este esquema que no tiene ningún sentido, aunque no tenga desde luego, pero lo que estoy indicando es la gestión gubernamental. Y tenemos que saber muy claro que el gobierno es quien detenta los recursos de la nación. Y cuando hablamos de nación, que se entienda claro que nación significa las personas que convivimos en el territorio, en el estado. La nación la conformamos las personas. ¿Sí? Entonces, recordemos que nuestro trabajo es el que crea la riqueza. Entonces, el gobierno es quien detenta los recursos y a él tendremos que demandarle esos recursos. ¿Correcto? Y por último, la espiritualidad, que no tiene nada que ver con religión, siempre me gusta puntualizarlo, sino que es la reconstrucción del mundo después del caos. ¿Sí? Cómo juega un papel muy importante la resiliencia, nos reponemos y volvemos a reconstruir de una manera nueva, reorganizada, diferente. Recordemos que espiritualidad es una forma de profundizar en la realidad. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a pasar a los antipilares de la resiliencia.
resiliencia. El malinchismo, todo el mundo conoce el episodio de la historia mexicana de la Malinche, ¿verdad? ¿Alguien no lo conoce? No, la mayoría no lo conocemos. La mayoría no conoce qué cosa. Bueno, la Malinche es una india que es regalada al conquistador de México, que es Hernán Cortés. Esta india era una india educada que sabía hablar náhuatl y maya. Y casualmente en la conquista en México había habido unos náufragos españoles previos a la expedición de Cortés que habían aprendido, que habían sido náufragos, se habían quedado ya en la cultura maya y habían aprendido maya. Entonces Cortés tiene la oportunidad de tener traducción con los indígenas a través de estos traductores. Finalmente, la Malinche, Malitzin o Marina, que después la bautizan como Marina, termina siendo la pareja de Cortés, que hace la traducción. Ella hace la traducción del náhuatl al maya, y para comunicarse con Moctezuma, la Malinche traducía al maya y el español traducía del maya al español, y así Cortés podía entender lo que decía Moctezuma. Y como decía, termina Malinche siendo la pareja de Cortés, y entonces termina siendo denigrada por los mexicanos. No la queremos. Entonces decimos que es malinchista toda persona que le sirve al extranjero. Eso es lo que es el malinchismo. El fatalismo es una actitud pasiva frente a la fatalidad. ¿Sí? El autoritarismo, que es la dictadura que impide la aparición de lo alternativo. La corrupción, que es el primer factor de la inhibición de la resiliencia. Recordemos que lo que corrompe, lo que hace que las cosas no funcionen bien, aunque aparentemente funcionen rápidamente, lo que estamos haciendo es corromper la virtud, los círculos virtuosos que podríamos generar. Entonces la corrupción es el primer factor que inhibe la resiliencia. Y por último, la impunidad. La impunidad es la falta de castigo a los delincuentes. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a los grupos, van a aparecer en nosotros las escenas temidas del coordinador de grupos. Cada uno de nosotros vamos a tener diferentes temores. Si ahorita les preguntara a cada uno de ustedes cuáles son los temores que tendrían para ir a coordinar un grupo de inmigrantes, serían muchísimos los temores, pero diferentes en cada uno de ustedes. Entonces, cada uno de nosotros tenemos escenas temidas. Yo puse aquí un ejemplo de un psicólogo inexperto que en el albergue en 1985, al escuchar todas las cosas que los damnificados nos decían, porque imagínense la gente en estado de shock, lo que dice después de haber vivido, de haber tenido la vivencia de la adversidad en su máxima intensidad, ¿no? Tienen mucho que decir, tienen necesidad de hablar, y entonces nos espanta, nos asusta eso. Y entonces el psicólogo, el experto, fue y me dijo, era un jovencito que había ido enviado por la universidad, y me decía, oye, necesitamos traer aquí a psiquiatras, ¿no? Entonces siempre me da mucha risa porque tenía unos abogados, amigos, que siempre cuando los casos eran muy difíciles decían, no, yo creo que ahora sí
Tenemos que traer a alguien que sí sepa.